A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a abordar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Hablemos de Argentina. El triste dato, 8 de cada 10 dólares del Fondo Monetario Internacional se fugaron del país. Sector manufacturero en Estados Unidos en seria crisis. Hay nuevo presidente en Aramco, la estatal petrolera más grande del mundo. Ya le contamos. A los hechos. En Argentina, por cada 10 dólares que entraron del FMI, se fugaron 8 dólares. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Según un informe hecho por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, de los 44.867 millones de dólares que entraron, 36.640 ya no están entre la salida de dólares del sistema formal en Argentina y la de los capitales especulativos. Así pues, el informe revela que el FMI financió la fuga de capitales en un proceso claramente insostenible y que incumple los principios reflejados en la propia acta constitutiva del FMI. Asimismo, el organismo advirtió que falló en sus pronósticos de evolución del PIB, inflación, nivel de tasas de interés y volumen de reservas internacionales. De igual forma, señala este comunicado, este estudio que hace la Universidad de Avellaneda, que el FMI falló en proyecciones de evolución del PIB y cuando habla del volumen de las reservas internacionales, esto es algo que acapara justamente los medios de comunicación en Argentina. Además, el crecimiento del PIB que estimó el fondo fue de 1,5% y este cayó a 1,3%. En tanto, prefijó una inflación del 17%, pero la misma ya ronda el 54,4%. Finalmente, en este informe se reseñó que el gobierno del presidente Macri reconoce, incluso antes de haberse desembolsado la totalidad del préstamo, que Argentina tendría graves problemas evidentes para hacer frente a los compromisos contraídos en tiempo y forma con el FMI. El gobierno macrista impuso el cepo cambiario. Dicen que con el objetivo de atajar el dólar y detener la pérdida de reservas de capital en moneda extranjera. Sin embargo, para expertos económicos, estas son medidas desesperadas, absolutamente desesperadas, va a tener un efecto contrario. Lo que va a generar es una corrida bancaria más importante de la actual, va a generar una corrida no solo de pesos, de dólares, sino también de pesos. La gente va a salir a retirar los pesos también de los bancos, no solo los dólares. El tipo de cambio paralelo se va a disparar muy por encima del tipo de cambio oficial y los precios se van a empezar a ajustar por el tipo de cambio paralelo. La estrategia del gobierno macrista para resolver la crisis que ellos mismos causan ha despertado el espectro de las dolorosas políticas proteccionistas implementadas en el pasado. A la gente se le activa la memoria inmunológica. La gente sabe que ahora son 10.000, que mañana pueden ser 5.000. Entonces, al activarse la memoria inmunológica, la gente tiene en la cabeza el 2001, tiene en la cabeza que puede haber una confiscación de depósitos, puede haber una especificación de los dólares, puede pasar cualquier cosa porque ha pasado en la Argentina. Los indicadores económicos se han visto cada vez más negativos, especialmente a lo largo de este 2019. Las reservas internacionales de dólares en el Banco Central cerraron el pasado viernes en 54.098 millones de dólares, según un comunicado oficial. Esto supone 12.211 millones de dólares menos con respecto al 9 de agosto, 2 días antes de las elecciones primarias, cuando las reservas estaban en 63.309 millones de dólares. En un intento por frenar la depreciación del peso argentino, el Banco Central ha estado utilizando una media de unos 300 millones de dólares al día, según medios locales. Y en los últimos 2 días después de la implementación del cepo cambiario, las reservas internacionales han caído casi 2.000 millones de dólares. Fíjense esta declaración del Premio Nobel de Economía, Krugman, sostuvo: es sorprendente el parecido de esta crisis argentina con la del año 2001. Ayer, consultado, dijo: llorando por Argentina, estoy tratando de entender el desastre.
A través de su cuenta en Twitter se pronunciaba así este economista estadounidense, que consideró que la masiva toma de deuda hecha por las distintas capas geológicas de funcionarios cambiemitas lo único que logró fue cavar un pozo más profundo con un incremento en la deuda externa y el descrédito de las reformas neoliberales. Krugman advierte que el deterioro en el sector externo comenzó antes del recambio presidencial, pero señala que la política económica de las autoridades argentinas agudizó los problemas hasta llegar a la crisis actual. Otro panorama. Bolivia y China hace meses firmaban un acuerdo para establecer un mecanismo de trabajo que fortalezca inversión y cooperación económica. Tras la apertura del mercado chino a la producción de quinoa boliviana, las exportaciones de este llamado grano de oro al gigante asiático se han disparado. En junio del presente año, las ventas se multiplicaron por 5 respecto a la gestión pasada del mismo mes en el 2018. En ese mismo año, Bolivia exportó 148.2 toneladas de quinoa por más de $418.575 a junio de este año, una situación que ha cambiado radicalmente porque el producto empezó a tener una elevada demanda por parte de consumidores chinos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, primer semestre de 2019 se exportaron a China 764 toneladas del grano por $2,16 millones. En Guatemala, los ciudadanos celebraron cuando el país despidió a una comisión de Naciones Unidas que ayudaba a investigar cientos de casos de corrupción registrados en el país. Si bien el portavoz de Naciones Unidas dijo en un comunicado que la CICIG hizo una contribución decisiva para fortalecer el Estado de Derecho y las capacidades de investigación y enjuiciamiento en Guatemala, voces ciudadanas expresan otra cosa. Nosotros seguimos creyendo que la lucha contra la corrupción es importante, pero creemos que la lucha contra la corrupción se tiene que hacer con el Estado de Derecho y respetando la presunción de inocencia. Si se presentan testigos falsos como lo hizo la CICIG, si se alteran evidencias como las alteró la CICIG, si se acusa falsamente como lo hizo la CICIG y si se hacen casos mediáticos en vez de casos jurídicos y evidencia científica, lo que pasa es que se le hizo un daño por 12 años al Estado de Derecho. Manufactura estadounidense con un cambio de panorama hoy por hoy. Cuando hablan de ralentización, de desaceleración, de caída de producción, todas esas cosas influyen en el panorama hoy de esa manufactura. Ya ampliamos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre deja muchas expectativas al Parlamento inglés y, por supuesto, a los ciudadanos del país. Con la última noticia del primer ministro Boris Johnson de elecciones anticipadas para el 14 de octubre, el Parlamento deberá aprobar una ley que socavaría las posibilidades en este momento crítico de negociaciones. El efecto Brexit sin acuerdo se considera peligroso para las inversiones porque dicen expertos de ese país que cortará décadas de comercio este Brexit con el mercado único europeo, un comercio que ha sido continuo con 500 millones de personas. Los economistas advierten que el comercio se vería afectado por aranceles y controles aduaneros. Por otra parte, el secretario también de Asuntos Exteriores va pronunciándose y va ampliando otros puntos que hacen a esta cuestión. Por lo pronto, el 14 hay elecciones entonces. Dominic Raab le dijo al Parlamento que socavaría las perspectivas si se va a un Brexit sin acuerdo. Ya el comercio, la escasez de medicamentos se han presentado antes de llegar a esta salida de Reino Unido de la Unión Europea. La libra esterlina, que cae este martes a su nivel más bajo desde el año 2017, también nos da un importante sacudón. Este miércoles esa misma moneda escala 1% ante el dólar para cotizar sobre 1,22 unidades por primera vez desde el 30 de agosto. Señor presidente, esa fue una pregunta bastante amplia, pero permítame dejar que se lo haga al honorable caballero de esta manera. Este gobierno defiende los derechos de las personas. Los 17,5 millones de personas de nuestro país que votaron por abandonar la Unión Europea y respetar a los que no lo hicieron, nos aseguraremos de no dejar peros el 31 de octubre.
¿Puedo pedirle al secretario de Asuntos Exteriores que confirme si el caso de que las 90 unidades de negociación fuertes se hayan disuelto? Y si ese es el caso con respecto a nuestros recursos extranjeros y diplomáticos, ¿qué más se está haciendo en los 27 Estados miembros de la Unión Europea? ¿Conseguir un acuerdo para salir de la Unión Europea? Bueno, agradezco a mi honorable amigo. De hecho, hemos fortalecido el aumento de los recursos tanto en Bruselas como en todas las capitales para asegurarnos no solo de que vayamos a la Unión Europea con una solicitud muy clara y razonable, respaldada por el compromiso y la resolución de a partir de finales de octubre, pero también con el personal para navegar los matices y explicar nuestro mensaje muy claramente a nuestros amigos de la Unión Europea. Nadie votó para irse sin un acuerdo y la amenaza misma de no llegar a un acuerdo lleva a la libra a mínimos históricos. De eso no hay nada de qué enorgullecerse. No es el caso de que si fallamos como este gobierno parece querer, sin un acuerdo va a disminuir el Reino Unido en economía, cultura y diplomáticamente. Seguimos comprometidos con un acuerdo con la Unión Europea, pero lo peor, lo que socavaría nuestras perspectivas de llegar a un acuerdo, es permitir la propuesta de ley que sugiere el miembro honorable de Leeds. Inició la 5ª edición del Foro Económico Oriental que se hace en Vladivostok, Rusia. Va del 4 al 6 de septiembre y este foro justamente se distingue por la cantidad de portfolios de inversión que se cruzan allí. Así que vamos a mencionar también la fecha como un tema importante donde Vladimir Putin recibe entre ellos a Narendra Modi. Narendra Modi a esta hora ya ha firmado acuerdos bilaterales. Putin lo presentó en una reunión de desarrollo económico y social del lejano oriente ruso. Se va a reunir también con otros jefes de estados asistentes. 5.000 visitantes de más de 50 países llegan aquí. Lo informaba, ese dato lo daba el asesor del Kremlin para Asuntos Exteriores, Yuri Ushakov. La agenda de este foro cuenta con 70 eventos, mesas redondas, desayunos, diálogos bilaterales. Resalta este encuentro, la primera bilateral de hoy entre Modi y Putin, no solo por los acuerdos firmados, sino por las palabras del mandatario ruso a la hora de renovar cooperación. Ese es el lado del cual quieren estar para aumentar inversión y comercio, especialmente en temas de energía y armas. Junto con el primer ministro discutimos nuestra cooperación en el sector energético, que es un área estratégica en nuestras relaciones. Rusia es un proveedor confiable de recursos energéticos para el mercado indio. El último año, alrededor de 2.3 millones de toneladas de petróleo, casi 550.000 toneladas de productos derivados del petróleo, 4.5 millones de toneladas de carbón fueron enviadas a la India. Una parte importante de las exportaciones de hidrocarburos rusos a la India proviene del lejano oriente ruso. Los socios indios poseen 20% del proyecto. Sakhalin 1. Las compañías energéticas de la India Claro que este evento es monitoreado desde Estados Unidos, porque allí además tienen otro panorama. Miren esto, el sector de las manufacturas se contrae por primera vez en 3 años. El índice de actividad nacional disminuyó a 49.1, menor nivel desde enero del año 2016. Datos de la economía real que alimentan temores de una recesión. Un resultado por debajo de 50 indica una contracción en este grupo manufacturero. Representa aproximadamente este sector el 12% de la economía de Estados Unidos. Ahora el país entonces se une a la zona euro, Japón, Reino Unido y China, que durante mucho tiempo han experimentado una contracción en la actividad fabril. Aún así, el índice ISM permanece por encima del nivel 43, que es cuando los economistas asocian con una recesión. Tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, disminución del estímulo del paquete de recortes de impuestos, coinciden justamente en este momento para lograr este panorama. El gobierno de China anunció reformas a los mercados de capitales, una decisión que se da después del reciente movimiento de lanzar su Junta de Tecnología e Innovación conocida como Star Market. En las últimas décadas el país introdujo una serie de reformas aumentando el peso de sus acciones para que crezcan los índices globales y así contribuyan a una economía real.
Las reformas de mercado de capitales han ganado confianza en las instituciones internacionales como el FTSE, Russell y el MSCL, y ambos proveedores de índices han decidido aumentar el peso de las acciones de China en sus puntos de referencia mundiales ampliamente controlados, y esta ampliación es del 15%. A la vuelta de la pausa, en temas petroleros, vamos a ver cómo Aramco tiene nuevo presidente, la fuerza, el poder que tiene justamente esta empresa, la estatal petrolera más grande del mundo, le da justamente a este nombramiento el carácter de noticia especial. Vamos a ver, tal y como se tenía previsto, Arabia Saudita nombró a Yasir Al-Rumayyan nuevo presidente de Aramco. El sucesor de Khalid Al-Falih en el cargo asume las riendas de este enorme gigante energético meses antes que terminen los preparativos para su salida a la bolsa. Van con todos los motores. El objetivo del cambio es separar aún más la dirección de Aramco del Ministerio de Energía. Falih, que ha sido ministro de Energía durante años, perdió 2 carteras la semana pasada, las de Industria y Recursos Mineros, y así la mayor petrolera del mundo va ahora rumbo a su privatización. Eso es lo que dicen los expertos. Yasir Al-Rumayyan es alguien cercano al príncipe heredero de la monarquía saudita, Mohammed bin Salman. Su nombramiento está avalado por el éxito cosechado al frente del Fondo Soberano del país oriental, clave en el proceso de diversificación en el que está inmersa la economía del principal productor de crudo OPEP. Hoy el fondo saudí cuenta con participaciones significativas en Tesla, fabricante de coches eléctricos, Uber, la empresa de transporte, y SoftBank, que es uno de los más importantes fondos en todo el mundo. El Real Decreto y una serie de nuevas políticas emitidas recientemente, incluida la medida para separar el Ministerio de Recursos Industriales y Minerales del antiguo Ministerio de Energía, Recursos Industriales y Minerales, apunta a fortalecer el papel rector del gobierno en las actividades económicas, para finalmente alcanzar los objetivos de reforma económica de Saudi Visión 2030 y la inclusión de Saudi Aramco en una parte importante de la visión. Ahora nos vamos con indicadores petroleros. Brent cotizando a 58,60, WTI 54,34 y el precio OPEP 57,81. A todos muchas gracias. María.